Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Espero que todo muy bien. Te paso la información económica de hoy, lunes 12 de mayo del 2025. El tipo de cambio peso-dólar está operando sobre niveles de 19.54. Hemos tenido un rango overnight y durante la sesión entre 19.42 y 19.58. Estados Unidos y China anunciaron ya un acuerdo histórico para suspender temporalmente los aranceles que habían puesto después del día de la liberación de Donald Trump, reduciendo las tarifas o los aranceles en 115 puntos porcentuales. Los aranceles estadounidenses sobre productos chinos bajarán desde el 145% a 30%, mientras que China reducirá los suyos de 125% al 10%. Esta pausa, vigente desde el miércoles, durará 90 días y obviamente está impulsando a los mercados financieros, aunque evidentemente pues está también impulsando el dólar y estamos viendo ya el reflejo del tipo de cambio, aunque todavía bastante acotado. El acuerdo establece también un arancel base del 10% como línea de defensa estructural, así lo dice tal cual el comunicado, aunque los niveles efectivos se reducen significativamente. Esta diferencia entre el lenguaje legal y los titulares explica la euforia en los mercados, porque si ustedes leen el comunicado como tal en la página de la Casa Blanca, verán que hablan de un arancel del 10% y los titulares a nivel mundial dicen tal y cual lo que les acabo de decir yo, que China, que Estados Unidos le pone un arancel a China todavía del 30% y que China solamente le pone el 10% a Estados Unidos. Bueno, esto se debe también a la complejidad de la estructura de los aranceles, porque el comunicado habla de los aranceles que empezaron a partir del día de la liberación, incluso algunos desde el 2 de abril, así que ya haciendo digamos un neteo entre la complejidad o la estructura que tenía de aranceles Estados Unidos con China y China con Estados Unidos, así es como quedan. China se queda con un 30% y Estados Unidos se queda con un 10%, aunque el comunicado hable solamente de un arancel del 10%. Y bueno, también ambos países crearon un mecanismo formal ya de negociación continua con representantes designados y posibles reuniones alternas en Estados Unidos, en China o incluso en cualquier otro país. Esta estructura refuerza el optimismo sobre una solución duradera, no solamente de corto plazo, aunque el mercado permanece sensible a cualquier señal de retroceso. Recordemos que también Estados Unidos, o en específico Donald Trump, es un negociador duro y esto puede causar en cualquier momento un movimiento estrepitoso en las negociaciones. Y el acuerdo también disipa parte ya de la tensión por una guerra comercial prolongada y evidentemente también está alimentando un fuerte apetito por el riesgo, aunque, y quiero aclararlo, el índice dólar ha estado subiendo después de este acuerdo y el peso mexicano se está depreciando contra el dólar precisamente por esta subida del dólar, aunque en días pasados habíamos visto que el índice dólar había estado subiendo y el peso mexicano había estado también subiendo, es decir, el peso dólar había estado bajando, es decir, el peso mexicano se había estado apreciando y el índice dólar también, lo cual no es normal. Generalmente cuando el índice dólar sube, el precio del índice, o no del índice, sino del par peso dólar, también empieza a subir y había pasado todo lo contrario. Entonces, hoy sí se alinea el peso mexicano con el mercado y hay que estar al pendientes de, insisto, cualquier otro comentario que pueda dar Donald Trump. Y la semana trae también datos bastante claves como la inflación en Estados Unidos, la decisión política de Banco de México, que podría modificar también el panorama del peso dólar. El mercado está ajustando ya las posiciones, esperando estos catalizadores para definir la dirección del mercado. Y recordemos que en caso de Banco de México, el mercado en consenso está esperando un recorte de 50 puntos base, a pesar del dato de inflación de la semana pasada, que fue por encima del mercado. Y en temas de inflación en Estados Unidos será muy importante porque ya el tema comercial poco a poco se va acomodando, entonces ya el mercado tendrá que regresar a poner atención en temas de inflación por los recortes de tasas, que por cierto, ahorita en este momento, si revisamos la herramienta del Chicago Mercantile Exchange, la bolsa de futuros de Chicago, estaríamos viendo que ya el mercado está descontando solamente 2 recortes de tasas en el año. Así que se están moviendo las probabilidades de tasas de un día al otro, de una semana a otra, bastante fuerte, aunque no vemos todavía un efecto importante en el peso mexicano. Y en el tema técnico, el peso dólar volvió a probar el piso de 19.50 y lo rompió momentáneamente hasta 19.42, pero no logró consolidarse por debajo de 19.50. Regresando encima de este nivel, tras el acuerdo comercial, esta lateralidad sigue dominando con rangos bastante estrechos
Y bueno, pues el mercado se está manteniendo en espera, sensible a datos económicos clave y las declaraciones de Trump acerca de temas comerciales y también, pues obviamente, la decisión de política monetaria de Banco de México. Y a la alza se puede observar un pivote técnico en 19.60 y una resistencia también bastante fuerte en 19.70 que cuando hemos roto, pues no hemos consolidado encima de este nivel. Y hay bastantes fechas clave para esta semana y bueno, para el que resta del año. El 13 de mayo, la inflación de Estados Unidos, que ya es el día de mañana. El 15 de mayo, que es el jueves, hay declaraciones de Jerome Powell, el presidente de la Fed. Y el mismo 15 de mayo, ya por la tarde, a la 1 de la tarde, habrá decisión de política monetaria por parte de Banco de México, que reitero, se espera un recorte de tasas de 50 puntos base. El 9 de julio es el fin del aplazamiento arancelario de Estados Unidos a nivel global y el 12 de agosto es el fin de la pausa arancelaria entre China y Estados Unidos. Así que estaremos pendientes de toda esta información y en zonas de reacción les comento también, el pivote está en 19.60, nuestro primer soporte en 19.50, posteriormente 19.35 y el arriba en los techos o las resistencias 19.70, de romperlo 19.85 y posteriormente 20 pesos. Esto fue todo en el Pulso de las Divisas, nos escuchamos mañana. Muchas gracias por sintonizar, te invito a seguirnos y escuchar el análisis diario en Spotify, Apple Podcast, YouTube y Amazon Music. Cualquier duda o comentario, yo soy Roberto Barberena y esto es El Pulso de las Divisas.